Hemos comenzado una serie el domingo pasado que se titula Nuestros recursos espirituales contra la adversidad. Nuestros recursos espirituales contra la adversidad. Y es un estudio basado en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Es una carta pequeña, una carta breve que tiene solamente 4 capítulos. Y mencionábamos el domingo pasado que para poder también captar un poquito el trasfondo histórico de esta carta, había que ir y revisar cómo surge esta iglesia de Filipos. ¿Sí? Filipos es una ciudad que se encuentra ahora en la parte de lo que es hoy Macedonia. En aquel tiempo se llamaba también así Macedonia. Y hasta el día de hoy inclusive hay ruinas de aquella ciudad. Filipos, pues, la historia de cómo se funda esta pequeña congregación se encuentra en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos es la historia de la iglesia, o es la historia, podemos decir, los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Los evangelios son los hechos del Señor Jesucristo, pero el libro de los Hechos en sí es cómo empezó a actuar o cómo empezó a trabajar el Espíritu Santo en la fundación de las iglesias a través de sus siervos. Y queremos llegar a Filipenses, ¿verdad? Entonces estamos haciendo unos antecedentes, colocando unos antecedentes, haciendo una introducción hacia esta carta basada en cómo comenzó. La semana pasada dijimos que aunque Pablo y Silas no tenían dirección, y que a veces esa puede ser nuestra adversidad, una falta de dirección, una falta de rumbo, Dios le habló y le comunicó al apóstol Pablo hacia dónde debía ir. Descendieron a Troas, se fueron a Samotracia, a Neápolis y llegaron a Filipos. Cuando llegan a Filipos se encuentran con un detalle bien interesante. Dios los había mandado a un lugar donde ni siquiera había sinagoga. Y al no haber sinagoga, eso quiere decir que no había ni siquiera 10 hombres en aquel lugar judíos con quien se pudiera comenzar el ministerio en aquel lugar. Así es que no únicamente al principio enfrentaron como adversidad el no saber, el no tener dirección. Y les decía el domingo pasado que muchas veces es un problema. Los jóvenes a veces cuando terminan preparatoria no saben ni qué van a estudiar o qué van a hacer, ¿verdad? A veces las personas están caminando en su empresa o trabajando y no saben qué acciones tomar frente a un problema que está presentando. Pero ante falta de dirección dijimos que el recurso espiritual es que Dios habla, Dios se comunica. Después, cuando ellos llegan a Filipos, se encuentran, menciono, con esa escasez material. No había una sinagoga. También encontraron escasez de recursos humanos. No había muchas personas allí en el sentido que estuviesen interesados en la palabra de Dios, solamente algunas mujeres. Gracias a Dios por las hermanas, ¿sí? Una de ellas escucha la palabra de Dios llamada Lidia y con ella comienza la historia de esta iglesia. Lidia era una vendedora de púrpura, una tela muy cara en aquella época. Ella era de una ciudad que se llamaba Tiatira, de lo que es hoy, se encontraba Tiatira en lo que es hoy Turquía. Y saben que ella, dice la palabra de Dios, que abre su corazón el Señor para que pudiese estar atenta a lo que el apóstol Pablo decía. Y aunque hubo escasez, Dios proveyó a través de esta mujer que se convierte, y de ese modo entra el evangelio a Europa. El evangelio había quedado solamente en lo que era Palestina y un poquito Asia Menor. Algunas situaciones rumbo a Egipto. Pero entonces Dios le impide ir al apóstol Pablo a esa parte norte de Asia donde él quería ir y lo manda a Filipos. Y en Filipos, aunque al principio hubo escasez, ¿sí? Y eso fue adversidad. Y mis hermanos, en este tiempo, ¿verdad? La escasez muchas veces es adversidad en la vida de algunos de nosotros. Y déjenme decirle que entonces no fue lo único a lo que ellos se enfrentaron como adversidad. La carta de Filipenses nos habla de una manera preciosa porque el apóstol Pablo hace ver, ¿sí?, que aunque hay adversidad, nuestros recursos espirituales van a producir en nosotros gozo. Pero sigamos con la historia y vamos a Hechos 16. Quiero que vayan a Hechos 16 y vamos ahí a leer nada más rápidamente desde donde nos quedamos, ¿sí? ¿Cómo vamos? Ok, muy bien.
Dice Hechos 16:6, pasaron por la región de Frigia y Galacia, y habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y ahí veíamos el Evangelio la semana pasada. Porque el que ayuda es el Dios Todopoderoso. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Así que zarpando de Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia, al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días, y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla del río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, una persona prosélita. Y el Señor abrió su corazón. ¿Dónde comienza la salvación? Siempre comienza como una iniciativa de Dios. El Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y dice el 15, y cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella, y nos persuadió a ir. La versión Reina Valera dice: y nos obligó a quedarnos. Oiga, qué fuerte, ¿eh? Hay hermanos que sí nos obligan a quedarnos, ahora en las visitas, ¿verdad? Queremos salir rápido, pero hermanos, ya nada más vamos así de paso. Y no, hombre, hermanos, nos obligan a quedarnos. Nos tientan o con un litro de leche, o con una Coca Light, o con un jugo, sí, y entonces ya nos obligan a quedarnos. Pero bueno, entonces ahí queda la situación. La primera adversidad que enfrentó este equipo ministerial, Pablo, Silas, Timoteo y después Lucas añadido, había sido primero falta de dirección, después escasez, pero ahora vamos a entrar en un tema bien interesante. Y déjeme decirle, aunque en esta época muchas personas pueden considerar este tema como algo arcaico o algo que no está a la altura de esta época, déjeme decirle que aunque el mundo tenga conceptos diferentes, la Escritura debe ser nuestra pauta de referencia. Y si la palabra de Dios lo menciona, es necesario revisarlo. Dice la Escritura por allí que se quedaron con Lidia, y en el verso 16 comienza lo que vamos a llamar, ¿sí?, la siguiente situación de adversidad. La adversidad que nosotros vamos a encontrar en Hechos 16, del 16 al 18a, es una estrategia maligna en contra de este equipo que estaba ministrando. En contra de estos siervos de Dios que querían establecer una iglesia. Mire, comenzar un grupo así no es un asunto simplemente de tener cierta organización empresarial, de tener cierta visión en lo que se refiere a negocios, de más o menos tener un poco de dotes administrativas, pegar 2 o 3 gritos aquí cada domingo y ya la cosa va funcionando. No, así no es. Cuando comienza una iglesia es entrar en territorio del enemigo de nuestras almas. Y aunque hoy en día muchas personas quieren hacer caso omiso en relación a Satanás, la Biblia es enfática de la existencia de este enemigo. Es tan clara, sus mensajes son tan atinados para describir a esta persona que es nuestro adversario. Si el ser humano más destacado de todos los tiempos permitió hablar de él, el Señor Jesucristo, si uno de los primeros apóstoles, que fue el apóstol Pedro, no desdeñó hablar de él, si el gran apóstol a los gentiles enfatizó que tuviésemos cuidado con el enemigo, nosotros no debemos pasar por alto también, que tenemos un enemigo en nuestras almas. Y encontramos aquí que la adversidad a la que ellos se enfrentan en este tiempo es una estrategia maligna. Cada cristiano es un hijo de Dios, pero tiene un adversario, y un adversario formidable. Cristo mencionó que se tuviese cuidado con el enemigo. De hecho, a sus discípulos les dijo: tengan cuidado. Cristo fue tentado por él 3 veces. El apóstol Pedro fue sacudido por él en la última etapa del ministerio del Señor Jesucristo. Y él después advertía en sus epístolas: cuidado
que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El apóstol Pablo fue golpeado varias veces por los ataques del enemigo. Aquí vamos a ver uno de ellos. Y él, en la carta de los Efesios, dijo, hey, cuidado, porque no tenéis lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad espirituales en regiones celestes. Cuando un escritor bíblico toma tiempo para hablar del enemigo, lo hace con bastante seriedad. Hoy en día, por los medios de comunicación, se trata de ridiculizar la existencia del enemigo. Pero existe, es real. Quiere la destrucción de tu vida, quiere la destrucción de tu familia, quiere la destrucción de nuestra iglesia. Y déjeme decirle, quiere la destrucción de nuestra nación. De nuestra nación. Cada vez que estamos viendo más detalles en noticias, me quedo pensando, Señor, necesitamos mucho de tu intervención en nuestro país. Muchísimo. Y aquí quiero que nosotros notemos cómo el apóstol Pablo, al ir comenzando esta pequeña iglesia, se enfrenta también a la oposición del diablo, a la oposición del enemigo. Mire, fíjese bien, aquí tenemos, estrategia, es impresionante la estrategia del enemigo. Ahora que está muy cerca ya el tema de Super Bowl, estamos platicando en una de las visitas con nuestro hermano Arturo Sabugo, que es un 8 en fútbol americano el hombre. Y entonces nos decía que tremenda la estrategia. Y de veras, a mí me asombra cómo a veces están por allí en la línea de golpeo, ya listos, ¿verdad?, para recibir el balón. Sí, aquellos hombres con algo así como yo, ¿no? Sí, enormes, listos para entrar con unas ganas terribles ahí para ir por aquella pelota o para alcanzar la línea de touchdown, ¿verdad? Y a mí me asombra cómo a veces, ¿verdad?, tienen estrategia el que es el quarterback, ¿sí? Y de repente, ¿verdad?, el tiempo de que suelta se lo pasan a él. Y a veces se ve el flujo de la jugada y un montón de jugadores salen para un lado y resulta que el que trae la pelota sale por otro, ¿verdad? ¡Wow! Los engañaron. La estrategia fue tremenda, funcionó. Corren y pueden marcar un touchdown, ¿no? Si no, el que no vio el juego la semana pasada, no, qué bárbaro, ¿verdad? Qué barbaridad. Una estrategia impresionante en los últimos 2 minutos. Estrategia. Déjeme decirle, si solamente la vida fuese recibir el placer de disfrutar un buen juego de ese tipo y decir qué bárbaro, qué estrategia para lograr un objetivo y aún ganar en los últimos 2 minutos. El enemigo está aprovechando aún los últimos 2 minutos que van avanzando en tu vida para lograr cosas que puedan hacerte tropezar. Es astuto. Tiene estrategia impresionante. Y mira aquí, vamos a ver algo en Hechos capítulo 16, verso 16. Y vamos a ver la estrategia maligna que se nos menciona aquí. Nota, dice Hechos, en 4 partes está ahí la estrategia maligna. Fíjate, dice, y sucedió, esto ya habla como que hubo unos días que pasaron. Dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nota, parte de la estrategia del enemigo es ser un obstáculo hacia el propósito de Dios. Oye, no hay cosa más fuerte dentro de la estrategia del enemigo que tratar de desviarte a que no ores y clames a Dios, a que no te dirijas a Dios. Y mientras ellos iban a la oración, paz, va a empezar a funcionar la estrategia del enemigo, porque el diablo no quiere que oremos. El enemigo de nuestras almas no quiere que veamos nuestra fragilidad y dependamos de Dios. Quiere que nos sintamos autosuficientes. Quiere que nos creamos toda esa psicología humanista del tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. No. ¿Y cuánta gente hoy en día necesita cada semana ese tipo de alimentación chatarra para tratar de pensar que sí puede enfrentar los problemas de este mundo? ¿Y sabe qué? El enemigo está teniendo una estrategia tan tremenda para que el hombre confíe en sí mismo y no sea capaz de doblar sus rodillas y pedir la ayuda de Dios. ¿Cuántas veces he encontrado que muchos de mis fracasos en ciertas situaciones en mi vida ha sido por querer confiar más en mí, en yo puedo, en mis habilidades, en mis dones, en mis capacidades, que humillarme y doblar rodillas y decir, Señor, échame la mano, por favor? Entonces ellos iban a la oración y dice, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, la oración es clave.
en la vida de un cristiano, y Satanás lo sabe, y utilizará, si quieres, 2 minutos para distraerte y ser un obstáculo para que no ores, para que no empieces el día dependiendo de Dios, para que al final del día, ¿verdad?, lo último que viste fue la tele, y no encomendarte a Dios y decir: Señor, ayúdame, voy a cerrar mis ojos, voy a dormir, voy a estar más vulnerable en este tiempo, fortaléceme. Y dice: sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, se dirigían para allá. Oiga, mis hermanos, y también cuando uno quiere ir a la iglesia o quiere ir a contarse en el tiempo, ¿cómo a veces surgen cosas? Y ya se acabó el gas, y ya no hay gasolina, ¿verdad? No, hay tantas cosas que pueden surgir. Mientras vas a querer a cumplir el propósito de Dios, el diablo está encaminado a obstaculizar. Su estrategia es ser un obstáculo en tu vida. Un obstáculo impresionante, un obstáculo al propósito divino. En este caso, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración. Y dice aquí: nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Órale. Ellos van hacia el lugar de oración y en ese transcurso de ir les sale una chica que estaba endemoniada. Y nota, esto es lo que dice la Escritura. Hoy en día hay algunas ramas, ¿verdad?, de psicología, de psiquiatría, que quieren hacer creer que todos los problemas de corte mental son simplemente eso, problemas mentales, enfermedades mentales. En una ocasión, tomando un diplomado, le decía a uno de los titulares que tenía mucha influencia psiquiátrica en el diplomado y era de corte cristiano. Le digo: oye, ¿cómo puedes diferenciar entre un problema psiquiátrico y un problema demoníaco? Y se quedó rascando la cabeza, no me dijo, no me pudo decir. Pero la realidad es que tenemos lucha no contra sangre y carne, contra principados, contra huestes de maldad espirituales en las regiones celestes. A veces uno se queda asombrado cómo hay cosas que ocurren puntualmente de una manera obstaculizando de forma impresionante. Dice la Escritura que se acerca esta muchacha, era esclava, tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esto lo registra Lucas, que es el escritor de Hechos. Pero cuando ya lo registra él, está contando la historia de lo que había ocurrido. Pero cuando esa chica se acerca, no parecía un problema. Llegó para acompañar a aquella reunión de oración donde iban Pablo y Silas y Timoteo y Lucas, infiltrándose. La estrategia del enemigo es obstaculizar y es infiltrarse. Se infiltró. Hubo una infiltración diabólica impresionante, y nota lo que podemos ver aquí como herramientas que el diablo puede utilizar para una infiltración. Dice: sucedió que mientras íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una muchacha, una chica. A veces uno espera a ver que si se enfrenta al enemigo debe ser algo súper maligno, una aparición con cuernos y grotescos y escamas y como para que nos asustara. No. Una muchacha, chica. Hay algunas versiones que dice una niña. Una niña. Mira, qué interesante. ¿De qué nos habla esto? El enemigo, para infiltrar y para utilizar herramientas, no escatima la edad. Era un joven. ¿Cuánta nuestra juventud está necesitada hoy en día de acercarse a Dios? De corazón. Viven en este tiempo con mucho ánimo para gozar la vida. Pero el enemigo puede estarte acechando. El enemigo no escatima edad. Dice que también era una chica esclava. Estaba cautivada por la codicia de otras personas. Fíjate, estas personas no tenían ningún empacho en tener a esta chica como esclava y aprovecharse de ella para obtener ganancias. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano para aprovecharse de otro ser humano y explotarlo y sacar ventaja de él y de esa persona? ¿Es diferente el mundo de aquella época al mundo de esta época? ¿No hay un montón de hombres a veces encumbrados que no les importa cómo está ni el pueblo, ni la nación, ni la gente, con tal de que ellos sigan ganando más?
y no les preocupa esclavizarlos. Dice la Escritura también que la cual tenía un espíritu de adivinación, una posesión demoníaca. Mira qué triste la condición de esta chica. Qué triste puede ser también la condición de nuestros jóvenes en este tiempo. Una juventud que pudiera ser empleada con toda su energía y su potencia para la causa de Cristo, para la gloria de Dios, esclavizados. Y dice, aparte, bajo la autoridad o el dominio de un espíritu maligno. Dice la Escritura que el mundo entero está maligno. Es una verdad que no nos gusta a ninguno de nosotros cuando escuchamos. Oye, el mundo entero está bajo el maligno. Muchos queremos llegar a la conclusión total y constantemente de que todos somos hijos de Dios. De que todos somos hijos de Dios, que desde que nacemos ya somos automáticamente hijos de Dios. No, el mundo entero está bajo el maligno, lo que dice la Escritura en 1 Juan 5:19. Nacemos como criaturas de Dios, pero hijos de Dios solo viene cuando el príncipe de paz llega a tu vida y te hace nacer de nuevo y te da un cambio en tu vida. Solamente eso. Y entonces, nota, hay obstáculo al propósito divino. La estrategia es también infiltrarse. Pablo, ni Silas, ni Timoteo, aunque eran personas piadosas, no pudieron reconocer que había un problema espiritual allí. Y se volvió más complicado porque hay un camuflaje. Parte de la estrategia, un camuflaje demoníaco impresionante. Mira lo que dice el verso 17. Esta, hablando de la chica, nota lo que dice la Biblia. Lee tu Biblia. Sí, verso 17 dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Ese es un camuflaje impresionante. ¿Por qué? ¿Cómo puedes detectar? ¿Sí? Ahí te va. A ver, Anita, ponte de pie, Anita. Ok, léeme ese verso, el 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes nos proclaman el camino de salvación. Gracias, Anita. Quédate de pie. Quédate de pie. ¿Vieron la vocecita tan tierna que tuvo ella para decir eso? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os proclaman el camino de salvación. Di esa parte otra vez, mija. Estos hombres, Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos proclaman el camino de salvación. Ok, ahora sí. Noten. En lo que ella está diciendo, ¿hay algo que se pueda calificar de maligno? En lo que está diciendo. No. Estaba camuflajeado el asunto. Lo que estaba diciendo, no, Anita, no, tú no. O sea, siéntate. Lo que estaba diciendo aquella chica era algo correctísimo. No se le podía encontrar un pero. ¿Sí se da cuenta? Estaba diciendo, haz de cuenta que ella se une. Y mientras los hermanos iban rumbo a la oración, ella les empezaba a hacer la propaganda. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que les anuncian el camino de salvación. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que les anuncian el camino de salvación. Pues a lo mejor cuando por primera vez escucharon Pablo y Silas y Timoteo y Lucas, hágale, pues mira qué buena onda, nos está haciendo propaganda, síguele. ¿Sí? Y le siguió. Y le siguió. Y no se podía detectar que había en eso que estaba haciendo algo equivocado. Ahí bien podía aplicar lo que decimos. Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Verdad? Y mire, la estrategia, obstaculizar la obra, infiltrar la obra, de una forma maligna, pero bien camuflajeada. Aparentemente todo estaba bien. Lo que ella estaba diciendo no podía evaluarse como algo equivocado. Era algo correcto. Y eso hacía más difícil que se estableciera la necesidad que esa niña tenía, que esa jovencita tenía. Y luego, note la cuarta cosa dentro de la estrategia maligna como adversidad, la prolongación. Note lo que dice aquí. Dice la Escritura
está siguiendo a Pablo y a nosotros gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y dice 18, y esto lo hacía, ¿por qué? Por muchos días. Muchos días. Fíjese, una chica con un problema de demonología que parecía que no estaba siendo detectado por los grandes siervos de Dios, e inclusive pensaba que estaba bien por la naturaleza del mensaje que iba proclamando. Bien camuflajeado el punto, pero también empieza a prolongarse. Fue por muchos días. Mis hermanos, a veces nosotros podemos soportar una adversidad por un espacio de tiempo. Cuando una adversidad se vuelve que no sabes cuándo va a acabar el asunto, es cuando puede volverse más complicado. Ya pronto se van a acabar los 9 meses. Sí. Cuando tenemos una adversidad que no le encontramos dónde va a acabar todo esto, y que sigue, y que sigue, y que sigue, y que sigue, híjole, empieza a calar bastante. Dice, y así siguió por muchos días. Ahí está la adversidad, ahí está la estrategia maligna. Obstáculo al propósito divino, infiltración diabólica, camuflaje demoníaco y una prolongación, un tiempo de acoso impresionante. Dice, y esto lo hacía por muchos días. ¿Qué recursos espirituales tenemos frente a una situación de estrategia maligna? ¿Tenemos como hijos de Dios? ¿O simplemente podemos resignarnos a ser como una simple pelota de fútbol en el campo de 2 equipos contrarios donde están jugando los santos contra los demonios, a ver quién gana y nosotros somos la pelota? ¿Sí? No. Bendito sea Dios que tenemos nuestros recursos espirituales. Vea lo precioso que dice el verso 18. Dice, y esto lo hacía por muchos días, pero desagradando esto a Pablo. Llegó un momento en que Pablo tiene discernimiento para encontrar que algo no estaba bien, aunque aquella chica estaba diciendo muchas cosas correctas. Encontró que algo no estaba bien. Dice, desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Gracias a Dios, hermanos, que aún ante estrategia maligna, el cristiano tiene recursos espirituales. Nuestros recursos espirituales que encontramos aquí es el nombre de Cristo. Mire lo que dice el verso 18. Esto lo hacía por muchos días, más desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo. Este pasaje de Hechos 16 tiene varias connotaciones de lo que es el Evangelio. Dele la vuelta. Note, dice el verso 9, pasa a Macedonia y ayúdanos. La gente necesita ayuda, pero la ayuda de aquel que es el gran ayudador, Dios Todopoderoso. El verso 10 dice, para anunciarles el Evangelio. El Evangelio es la ayuda que tú estás necesitando. El verso 3, y el Señor abrió el corazón de Lidia. Se requiere que tú tengas una cirugía de corazón, que Dios te abra el corazón para transformarlo, para limpiarlo, para lavarlo con su sangre preciosa y que entonces pueda ser una nueva persona. Nota el Evangelio. Pero aquí mismo también hay un detalle bien interesante en el verso 17, que aunque esta mujercita, esta muchachita estaba bajo una influencia demoníaca y estaba gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que os anuncian el camino de salvación, el diablo sabe que hay un camino de salvación. El enemigo sabe que hay un camino de salvación. Sí lo sabe. Está persuadido que existe un camino de salvación, pero quiere por eso obstaculizar, infiltrarse, hacer camuflaje y prolongar, que te entretengas en muchas otras cosas para que no entres a ese camino de salvación, pero existe ese camino de salvación. Ahí está la necesidad imperiosa de todo ser humano, el Evangelio, el que Dios toque su corazón, el que reciba ayuda, el que el Altísimo le lleve por el camino de salvación. Y Pablo hace aquí un énfasis muy fuerte en el nombre de Jesucristo, porque todo esto es el Evangelio. El nombre de Jesucristo. Mira,
algo bien significativo. Raúl Caballero Yacú, un comentarista teológico, dice lo siguiente, 3 cosas bien interesantes para lo que acabamos de leer. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquel mismo momento. Mira, Pablo apóstol no dedicaba su ministerio a expulsar demonios, porque su función era predicar el evangelio. Él sabía que eso era la clave. El apóstol Pablo no actuó intempestivamente, sino cuidadosamente. Después de varios días que capta, dice, esto no está bien, aquí hay algo. Y también el apóstol Pablo no utiliza, por mis pistolas te sales de esta mujercita o de esta muchacha. No, dice, en el nombre de Jesucristo. Utiliza el nombre de Jesucristo. ¿Qué implica el nombre de Jesucristo? 2 cosas bien importantes. El nombre de Jesucristo está relacionado con estar bajo el poder de Cristo y bajo la autoridad de Cristo. ¿Sí? Bajo el poder de Cristo, bajo la autoridad de Cristo. A mí me encanta. Ve a Hechos 4:12. Quiero que lo veas. Hechos 4:12. No lo oigas, nada más. Velo, míralo. Vea su Biblia. Mira, Hechos 4:12. El poder del nombre de Cristo en contra de la estrategia maligna. Nota, primero tienes que estar bajo el poder de Dios. Tu vida tiene que estar bajo el poder de Cristo. Si no, el enemigo va a seguir atacando tu vida, va a seguir atacando tu familia, va a seguir atacando muchas cosas. Y a veces piensas, porque ni tienes idea, que todo es normal. Hechos 4:12 dice lo siguiente. Hechos 4:12, mira, Hechos 4:12. Nota algunos detalles bien interesantes. Estamos hablando que el nombre de Cristo está relacionado con estar bajo su poder. El nombre de Cristo es estar bajo su autoridad, bajo su poder. Miren lo que dice Hechos 4:12. El apóstol Pedro está diciendo lo siguiente: y en ningún otro hay salvación. ¿Te fijas la exclusividad que tiene Jesucristo? No es Cristo más esta persona, no es Cristo más mi religión, no es Cristo más mis buenas obras, no es Cristo más mi tradición. No, él dice con una exclusividad impresionante el apóstol Pedro: y en ningún otro hay salvación. Nota, lo que requiere el ser humano contra la estrategia maligna es la salvación. Y esa salvación no se encuentra en ningún otro. Pero dice aquí, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, el nombre de Cristo. Estamos hablando del nombre de Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo. No hay nada bajo el cielo dado a los hombres en que podamos poder, en que podamos poder. En que podamos poder, en que podamos poder. ¿Podamos qué? Ser salvos. Nota el vínculo. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Podamos estar bajo el poder de Cristo. La primera cosa que una persona necesita para enfrentar la estrategia del enemigo, y que tiene estrategia para contigo, para con tu vida y para con tus hijos, para con un montón de situaciones, es que estés asegurado que estás bajo el poder de Cristo. Porque en ningún otro hay salvación. Porque en ningún otro hay fortaleza. Porque en ningún otro hay seguridad. Porque Dios no dio ninguna otra persona bajo este cielo más que Jesucristo. Solamente en Él hay poder para ser salvo. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Te das cuenta? Pablo utiliza el nombre de Cristo para ayudar a esta jovencita, porque sabía que era lo único que podía ayudarle. Sería una desgracia que al venir tú frente a una situación de adversidad, tú escucharas de este púlpito el mensaje de que no hay lío, tú puedes. Es una desgracia espantosa. El que puede es Cristo. El que puede es el Salvador. El que puede es el que puede ayudar. El que salva es el Salvador. El nombre de Cristo, estar bajo su poder. Estás bajo el poder de Él. Estás bajo su poder. Es decir, eres un hijo de Dios. Estás bajo su poder, porque no se puede ser salvo más que a través de Jesucristo.
Pero también, cuando una persona entonces está bajo su poder, pertenece a Él, porque dice la Escritura más adelante el apóstol Pablo que Él nos ha permitido ser trasladado del reino de las tinieblas, y el reino es poder, hacia el reino de su amado Hijo. El mundo entero está bajo el maligno, pero solo Cristo salva para trasladado del poder de Satanás al poder de Dios. Pero también el nombre de Cristo bajo su autoridad. Y bajo su autoridad no es únicamente ser salvo, pero también estar bajo obediencia. Bajo autoridad es reconocer autoridad en tu vida. La autoridad de Dios. Y mire que ese es un gran conflicto entre los seres humanos, entre los cristianos. Los hijos, como batallamos con nuestros papás cuando nos ordenan que hagamos algo. Se siente algo así como, ándale, hijo, levántate, vamos a ir al culto. Tengo sueño. Conflicto con la autoridad. Ándale, mi hijo, venga, se vamos a lavar el carro. Conflicto con la autoridad, ¿verdad? No obediencia. Sí. Y para mañana van a hacer estos 30 ejercicios de cálculo integral. Jóvenes, tráiganlo. Es mucho, ¿qué piensa? Que nada más es su materia. Conflicto con la autoridad. La obediencia, ¿cómo cuesta? Es un síntoma de una necesidad urgente que tiene el ser humano de estar bajo autoridad. Ándale, viejame unos frijolitos refritos. ¿Cómo me cae gordo que pidas de comer? Sí. Note, muchas personas piensan que en este pasaje se puede deducir simplemente que el nombre de Cristo se puede utilizar como un amuleto o como un ensalmo o como un sortílego o algo así como que me llegue la buena suerte, que me lleve la buena suerte y que pueda hacer la cosa. No es un ensalmo. El apóstol Pablo no estaba diciendo el abracadabra o el ábrete sésamo. El nombre de Jesús no se usa así. No es de esa manera. Cuando Pablo expulsa aquel espíritu demoníaco, reconocía que estaba bajo el poder de Cristo, que era hijo de Dios, que era un hombre salvado, que por la cruz de Cristo, por el evangelio, había sido traspasado de muerte a vida. Ahora estaba en la esfera de salvación. Y no únicamente salvo, pero también caminando con Dios en obediencia bajo su autoridad. Cuando yo era niño, les vuelvo a decir, a mí se me enseñó a decir, mande usted. Mamá hablaba. Samuel, mande usted. Sí. Y cuando era niño iba rápido, pero cuando entré a la adolescencia, ¿quién sabe qué le pasa a los adolescentes? Ángel, ¿dónde estás? Sí, no. ¿Quién sabe qué le pasa a veces a los adolescentes? A veces bien finos todavía siguen diciendo mande usted, pero nunca van. Sí, no, nunca. ¡Hijo, mande! Sí. ¡Hijo, que mande! Sí, pero nunca llega. Ahí sigue, en aquel lugar. Ahí voy y nunca llega, ¿verdad? Nota, mira, mi hermano, la estrategia maligna funciona efectivamente bajo el nombre de Cristo, pero decir en el nombre de Jesús es que en primer lugar tú estás bajo su poder, tú eres su hijo, tú estás en su reino, tú te has arrepentido de tus pecados y has puesto la fe única y exclusivamente en Él, estás bajo su poder, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Poder, nombre. Pero también bajo esa autoridad de Él. Nuestros fracasos en nuestras tentaciones, nuestros fracasos en nuestra vida cristiana, no necesariamente es porque no hemos estado bajo su poder. Bueno, pero si ya soy cristiano, ya soy salvo. ¿Por qué? Estás bajo su autoridad. Allá en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10, tenemos un ejemplo impresionante de estar bajo autoridad. Un centurión llega con el Señor Jesucristo y le dice, por favor, te pido que me eches la mano en este problema que tengo. Vamos allá a Mateo, por favor. Vamos a Mateo 8 para entender bajo su autoridad. Mateo, ya estoy terminando, síganme.
Mateo capítulo 8, véalo, Mateo capítulo 8, verso 5, Mateo 8, 5, siga, lea su Biblia por favor, ¿sí? No me crea, lea su Biblia, véalo. Dice, y cuando entró Jesús en Capernaum se le acercó un centurión. Un centurión era un oficial romano que tenía a su cargo 100 soldados. Era un hombre de jerarquía, un estratega, era un centurión. Se le acercó un centurión suplicándole al Señor Jesús. Nota, fíjate bien, ¿te imaginas? Los romanos eran los que tenían autoridad sobre los judíos. Este centurión era un oficial con un cargo y era romano. Él bien podía agarrar a cualquier judío y mandarle lo que se le hiciera la gana o se lo se antojara para que aquel judío obedeciera. Pero este hombre, con toda su jerarquía militar, siendo militar de la potencia más grande de todo el mundo en aquella época, un centurión llega con Jesús como suplicando. Y a veces me quedo pensando, algunos jovencitos o niños que no quieren ni obedecer a sus padres y los retan. No quiero, ¿y qué? ¿Qué? Nah, estás metiendo en chaleco de 11 varas, compita. Este era un centurión. Este era un hombre que estaba curtido por la batalla, por la guerra. Tenía heridas sin duda en su cuerpo. Pudo haber enfrentado cuerpo a cuerpo a muchas personas y haber matado para lograr objetivos del imperio. Pero su rango, su autoridad, su nivel jerárquico en aquel mundo en que vivía, no lo hizo soberbio cuando encuentra a aquel judío de Nazaret, el maestro de maestros, el rabí, y le suplica. Mira, autoridad, reconocer autoridad. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, le dice ahí, ¿verdad? Le dice, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo, verso 6, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Te imaginas? Un tipo que era del imperio más grande de todo el mundo, que estaban por encima de los judíos, pero reconociendo su indignidad con toda su jerarquía ante el Señor de señores, que es Cristo. Porque no hay rango terrenal que sea tan alto que no deba hincarse ante aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Dice, pero el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. No, nada más di la palabra. Qué preciosa frase debieran aprender los jóvenes con respecto a sus papás. Que lleguen y le digan, papá, tú nada más di la palabra. ¿Qué? No se rían. Mamá, tú nada más di la palabra. Nada más di, mamá. Me dijo, ya acuéstese, apague la tele y apague el celular. Tú nada más di la palabra, mamá. ¿Saben por qué? Entonces muchas veces el enemigo está funcionándole mucho su estrategia maligna, porque ese es nuestro conflicto, estar bajo autoridad. Estamos bajo su poder porque somos salvos, pero muchas veces ¿qué conflictos tenemos por no querer estar bajo autoridad? Y el hombre dice, di la palabra, nada más di la palabra, y mi criado quedará sano. Sé, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y le digo a este, ve, y va. Y le digo al otro, ven, y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto, y lo hace. Y sabe que quedó el Señor súper asombradísimo. Dice, qué bárbaro, ni aún en Israel ha hallado tanta fe. ¿Te das cuenta que fe está ligado a reconocer autoridad
y a aceptar la autoridad que Dios ha dejado en tu vida. Tú no puedes decir, yo tengo un montón de fe como cristiano, cuando reniegas contra tus autoridades. Y por eso la estrategia del enemigo va funcionando tan bien y haciendo pedazos muchas veces cosas en nuestra vida. Porque podemos estar bajo el poder de Dios. Somos salvos, pero tal vez no queremos y batallamos mucho con querer reconocer estar bajo esa autoridad de Él. Ya acabé. Dice la Escritura que el apóstol Pablo dice, hey, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, sal de ella. Dice que inmediatamente aquella chica quedó libre. Tuvo una adversidad impresionante, sí, estrategia maligna para la fundación de esa iglesia. Pero ¿cuál fue el recurso divino? El nombre de Cristo. ¿Qué es el nombre de Cristo? Primero, estar bajo su poder. ¿Eres salvo? Y si eres salvo, estás bajo su autoridad. Solo así funciona el nombre de Cristo. No es un ensalmo, no es una abracadabra, no es una palabra mágica. ¿Qué queremos? ¿Qué vamos a hacer? Adversidades va a haber muchas. ¿Cómo las vamos a enfrentar? Dios nos conceda que utilicemos el nombre de Cristo en este contexto. Que Dios nos ayude. Incline su cabeza y cierre los ojos. Vamos a orar. Padre eterno, ayúdanos, Señor, porque vemos nuestra maldad, vemos nuestra pecaminosidad. Gracias porque nos has permitido estar bajo el poder de Cristo cuando en arrepentimiento de nuestros pecados pudimos poner la fe en Él, porque Él abrió nuestro corazón y el ayudador llegó. El Altísimo nos mostró el camino de salvación. Pero Señor, muchas veces como creyentes, como vamos batallando día con día con la estrategia del enemigo. Y a veces ni la entendemos, obstaculizando el propósito divino, infiltrado en nuestras vidas, en nuestras casas, en tantas cosas, con un camuflaje impresionante que es difícil reconocer y ya con un acoso de mucho tiempo. Permítenos reconocer que hay recurso divino, Señor, a la mano, y es el nombre de tu Hijo Jesucristo. Yo te quiero pedir, Padre, que nos permitas que el nombre de Jesús sea precisamente utilizado como es en tu palabra. Que el nombre de Jesús es estar bajo su poder, Señor. Que si una persona no está bajo Cristo, está bajo el enemigo. Y que la única manera que puede cambiar de amo, de patrón, es arrepintiéndose de sus pecados y poniendo la fe en Él. Yo te quiero pedir que si hay alguna persona el día de hoy que no está bajo el poder de Jesús, que hoy pueda pedir oración y decir, ore por mí. Que sé que nunca me he arrepentido de mis pecados y nunca he puesto la fe en Jesús. Y si hay alguna persona aquí que dice, pastor, ore por mí, nada más levante su mano y puede bajarla. Yo quiero orar por usted. Hay alguna persona que yo no soy salvo, yo no estoy bajo el poder de Cristo. Dios te bendiga, puede bajar tu mano. Alguna persona más. Por otro lado, si hay algún hermano que, hermano, yo sé que estoy bajo ya el poder de Cristo, yo sé que estoy bajo salvación. Pero la verdad es que bajo autoridad, cómo me ha costado y cómo he tenido problemas. Y ahí está la estrategia del enemigo, trabajando de manera brutal a veces en mi vida. Pero hoy, a través de su palabra, puedo reconocer que necesito no únicamente estar bajo su poder, pero quiero estar bajo su autoridad. Hay algún hermano que dice, hermano, ora por mí, levante su mano, yo quiero orar por usted. Dios te bendiga, puedo bajar tu mano. Puedes bajar tu mano. Dios te bendiga ahí atrás. Dios te bendiga aquí adelante. ¿Hay alguna persona más? Gracias, eterno Dios, por tu ayuda. Sigue trabajando en nuestros corazones. Adversidad hay, pero gracias porque también hay recursos divinos.